Hola, soy Javier Eduardo, te saludo desde Caracas, Venezuela. En el año 2021 se cumplieron 200 años del fallecimiento de un personaje muy vinculado a la guerra de independencia de Venezuela. A pesar de no haber nacido aquí, su nombre, repito, está inexorablemente vinculado a la historia de nuestro país. Y se trata nada más y nada menos que del almirante Felipe Luis Brión. Ahora, antes de hablar sobre la importancia de Luis Brión en la independencia de nuestro país, eh, se hace menester, se hace necesario que hable de manera un poco sucinta sobre eh, los Países Bajos. ¿Y por qué sobre los Países Bajos? Por la sencilla razón de que Brion nació en un territorio que pertenecía a la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, específicamente Curazao, el día 6 de julio de 1782. Sus padres eran súbditos del reino de los Países Bajos, pero procedían de Bélgica. Ahora bien, ¿por qué los padres de Brion se radicaron en Curazao? Bueno, por la sencilla razón de que los Países Bajos eh, es un territorio compuesto de varios territorios, el más importante de ellos, Holanda, que durante el siglo XVI se convirtió en la potencia comercial más importante del mundo. Holanda, por otra parte, estaba luchando por su independencia de España, incluso por motivos religiosos que empezaron mucho antes cuando el emperador Carlos I de España y quinto de Alemania, en virtud de su parentesco con la dinastía Habsburgo, estaba controlando el ducado de Borgoña que estaba ubicado en esos Países Bajos. Los conflictos, por supuesto, al principio eran cordiales, o sea, esos conflictos vinieron después cuando su hijo, el rey Felipe II de España, católico, intransigente, decidió irse a la guerra contra los territorios que, que estaban a favor del protestantismo. Sin embargo, los Países Bajos, Holanda, desarrollaron una industria naviera, llegaron a ser una potencia comercial, como te dije, y también se desarrollaron en muchas disciplinas que van desde la ciencia. De hecho, Anton van Leeuwenhoek desarrolló el primer microscopio. También se desarrollaron las artes plásticas. Rembrandt, quizás el pintor holandés más importante de todos los tiempos, el maestro de la luz, es conocido por muchas obras como La Ronda Nocturna. También Frans Post, pintor holandés, que se convirtió en el primer artista en pintar paisajes de Sudamérica, específicamente en Brasil, cuando Brasil dominó parte, cuando Países Bajos, corrijo, dominó parte del actual territorio brasileño. Y esto lleva a la conclusión de que Holanda, Países Bajos, tenía intereses en América, los cuales se concretaron no solamente en Brasil, sino también en islas del Caribe, como lo fue la isla San Eustaquio, desde donde los colonos estadounidenses, los independentistas estadounidenses, se proveían de armas, por lo cual Inglaterra en represalia decidió atacar esa isla del Caribe que estaba bajo dominio de Holanda. Por cierto, si viste mi video sobre la rebelión del canario Juan Francisco de León, que está apoyado por los holandeses,
te darás cuenta que Holanda también tenía intereses en las salinas de Araya. La sal era un producto esencial para sazonar el arenque. Muy conocida es Holanda, no solamente por sus tulipanes, sino por su arenque, el cual tenía que ser sazonado con sal. También desarrollaron otras industrias. Bueno, ese oficio de comerciante eh, era el que tenía el padre del almirante Brión y hizo que se trasladara a Curazao. Ya te dije que Brión había nacido allí. Y Brión, al morir su padre, heredó su oficio de comerciante y de armador. Por su parte, Brión se enroló en el ejército, combatió contra los ingleses, regresó a Curazao en el año 1800 y participó en un movimiento revolucionario. Me refiero al movimiento que creó la República Bátava, que fue una república que seguía los ideales de la Revolución Francesa. Quizá Brión digamos, entró en contacto con esos ideales que fueron los que lo acompañaron durante el resto de su vida. Tiempo después, Brión se radicó un tiempo en los Estados Unidos, desde donde aprendió el oficio de navegante. Y esto fue gracias a la ayuda de su cuñado, que era un ciudadano de ese país. Fortaleció en las islas de San Tomás y San Bartolomé sus actividades comerciales y marítimas con las colonias españolas de tierra firme. Ahora, ¿cómo fue que Brión entró en contacto con la causa independentista venezolana? Eso fue en el año 1813. Bueno, ya después de los sucesos del 19 de abril de 1810, la Junta Conservadora envió delegados al extranjero. Incluso envió delegados al Caribe. Entre esos delegados estaban Mariano Montilla y Vicente Sales. Hay que recordar que la familia de Brión mantenía estrechos vínculos con la familia con las familias mantuanas, incluidas las de Montilla. Y por supuesto, Brión aportó sus embarcaciones durante la lucha de la guerra de independencia, en la etapa de la Primera República, y Bolívar lo conoció y le otorgó el grado de capitán de fragata. Ahora bien, también Brión jugó un papel muy importante en conseguir armamentos, conseguir armas, incluso 3 imprentas. Jugó un papel muy importante en la liberación de ciudades de la Nueva Granada, luego de que Pablo Morillo, procedente de España, estuviese decidido a sofocar a sangre y fuego la causa independentista, que todavía estaba más activa en esos territorios, como dice una canción, las 3 perlas que brotaron de la arena, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, mientras que en Venezuela el territorio venezolano está prácticamente despoblado. Ya la Segunda República había caído en manos de los realistas. Boves, con su forma hábil de explotar los odios de raza, odios sociales, logró reunir a un ejército conformado por llaneros. Ahora bien, ya cuando Bolívar salió del Caribe, eh, o sea, salió del territorio venezolano para radicarse en el Caribe, no logró conseguir la ayuda que solicitó a Inglaterra cuando se encontró en Jamaica, y sin embargo contó con la ayuda del almirante Brión, quien aportó, repito, sus armas, sus embarcaciones, específicamente la corbeta Dardo, la cual adquirió en Inglaterra y cuyo equipamiento fue, digamos,
estuvo a cargo del propio Brion bajo las órdenes del presidente haitiano Alexandre Pétion, a quien Bolívar solicitó ayuda y en retribución a ello Pétion le exigió que mantuviera la unidad de su ejército, así como la eh, abolición de la esclavitud. Hay que recordar que Bolívar tuvo que enfrentar no solamente eh, los, a los realistas, sino también dentro de su propio ejército. Inclusive el propio Mariano Montilla lo desafió a un duelo y por supuesto la, las ambiciones personales de ciertos jefes, incluido Bermúdez, y después el propio Piar, que terminó fusilado, estaban poniendo en riesgo la causa. Ahora bien, la expedición de los Cayos, que partió de Haití, se encontró con un enfrentamiento naval en Los Frailes, que fue la única batalla naval en la que participó Simón Bolívar, por supuesto, en compañía de Brión, quien resultó herido cuando, las embarcaciones realistas estaban impidiendo que Bolívar regresara, los patriotas regresaran y así poder establecer, reiniciar la lucha armada. En ese sentido, el barco, el Intrépido, comandado por Rafael de la Iglesia, eh, su, su, su capitán, resultó muerto. Ahora bien, cuando Bolívar eh, llegó finalmente al territorio venezolano, eh, ya se había encontrado con que o sea, la causa independentista, la lucha por la independencia todavía seguía activa en Margarita, bajo ya, digamos, el liderazgo de Juan Bautista Arismendi. También hubo enfrentamientos en la que incluso los realistas fueron sacados a pedradas, literalmente, de esa isla. Y entre los años 1816 y 1817, los patriotas, claro, eh, consolidaron el control de la isla de Margarita y eso le permitió a Simón Bolívar instalar una asamblea que estableció la Tercera República y por supuesto era necesario controlar Guayana, una región rica en todos en muchos recursos, ganado, oro, minas, etcétera. Las misiones del Caroní eran, digamos, tenían terrenos ideales para el cultivo con los recursos que tenía toda esa región. Bolívar además tenía el río Orinoco, no solamente podía, digamos, comerciar productos, sino que también logró atraer a oficiales extranjeros para que se incorporaran en la guerra de independencia, entre ellos ingleses, irlandeses, alemanes, específicamente hanoverianos, italianos, etcétera. Algunos venían solamente por dinero, eran simplemente mercenarios. Otros tenían la convicción de luchar a favor de la independencia de Venezuela. Incluso españoles, aunque no tanto por apoyar la independencia, sino luchar contra el absolutismo de Fernando VII. Se oponían a la monarquía porque habían participado en el movimiento liberal español, el cual fue sofocado por Fernando VII al establecer el absolutismo. Y por supuesto era lógico que esos liberales españoles se enrolaran en el ejército patriota. Hay que recordar también que solamente Piar jugó un papel muy importante en la campaña de Guayana. Simplemente hay que recordar también que Brión jugó un papel muy importante cuando se produjo
en el año 1817, específicamente 4 de agosto, la batalla de Cabrián, que fue un combate que tuvo lugar en la ensenada de Punta Cabrián, situada en el actual estado del Tamacuro. Esta batalla duró 2 días y se desarrolló por vías navegables hasta terrestres. Y ya los patriotas lograron consolidar la Tercera República con una acción que culminó la segunda campaña de Guayana y la consolidación de la Segunda República, de la Tercera República, corrijo. Esto llevó a que Simón Bolívar, 2 años después específicamente, eh, bueno, no 2 años después, sino un año y varios meses después, instalara el segundo Congreso de Venezuela en la ciudad de Angostura, donde estableció los lineamientos que debían conducir a digamos, al éxito de la guerra de independencia y las causas por las cuales se había llevado a cabo eh, o sea, las causas que motivaron la ruptura con España. Es decir, está describiendo, por supuesto, los avatares, los contratiempos generados por la misma guerra de independencia y que ahora delegaba Simón Bolívar al Congreso los poderes de los que estaban revestidos y poderes estos que, digamos, tuvo que emplear para eh, influir en el Consejo de Guerra que fusiló al general Manuel Piar y cuyo presidente del Consejo de Guerra fue precisamente Brión. Es decir, Brión era una persona que muy celoso de la disciplina, de la rectitud y estaba consciente de que aquellos enemigos de la independencia no eran solamente los que se opusieran a una monarquía o enemigos de la esclavitud, sino aquellos que pusieran en peligro la causa patriota, despertando el odio de razas. Tiempo después, ya 2 años en 1821, ya Brión estaba en Curazao, estaba enfermo y murió de tuberculosis, quizá generada por los contratiempos, por los trabajos que, que se derivaban una, de llevar a cabo una acción como la que significó la ruptura con el orden colonial. De modo pues que el almirante Brión es un personaje que no debemos pasar, que no debemos ignorar porque fue repito, el primer y único almirante que tuvo Venezuela durante la guerra de independencia, como homenaje a su, a su figura. Existe en Caracas una plaza con su nombre. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, dale click al botón de suscribirse, activa la campanita, es totalmente gratis, espero tus comentarios y créeme que con tu aporte, con tu suscripción, me vas a ayudar mucho para seguir produciendo contenido para ti. Hasta luego.